Vamos a hablar hoy del último capítulo de la dinastía Romanov. Y vamos a recordar realmente dinastías hubo una en el mundo ruso. Desde el año 850, con la llegada de Rurik de Kiev, los Rurikas, se pasó luego durante el Principado de Moscú a los Rurikovich, y luego en principios del siglo XVIII empezaron a mandar la dinastía Romanov, que también es una descendiente de la primera dinastía de la Rus de Kiev. Es decir, el primer estado que conformó Rusia fue la Rus de Kiev, que estaba comandada por la dinastía rúrica. Estos eran unos varegos, unos hombres del mar, que conquistaron un pequeño territorio en el Báltico, y a partir de ese territorio fueron creciendo hacia el sur hasta formar una banda que va desde el mar Báltico al mar Negro. Esto será lo que es la Rus de Kiev, que será comandada por unas dinastías de reyes que van a durar hasta 1054, cuando se rompe esta Rus de Kiev y aparece la República de Norgov, el Principado de Vladimir, el Principado de Galicia, entre otros muchos pequeños estados. Con esta ruptura, la llegada de los mongoles va a ser muy fácil. Los mongoles llegan, van a asolar toda Europa, hasta Inglaterra, que la dejan libre porque son hombres temerosos del mar, y España, o Hispania, porque está en la Reconquista. Se van a quedar, son seminómadas, pero se van a dejar una parte de sur, del norte del mar Caspio y del norte del mar Negro, que se llamará la Horda de Oro, para poder, desde allí, poder controlar todos los estados que van a ser estados vasallos suyos. Es decir, que Rusia pasará a ser un estado vasallo de los mongoles. Bueno, pues estos mongoles dejan un espacio cerca de Vladimir, un pequeño pueblo llamado Moscú, que va creciendo y se convierte en el Principado de Moscú. Este Principado de Moscú pasará luego al Zarato de Moscú, o al Zarato ruso, perdón, y tendrá como principal representante Iván el Terrible, y luego pasará a ser el Imperio ruso, cuyos reyes van a ser Pedro el Grande, Catalina II la Grande, y luego pues los Nicolases y los Alejandros, que vamos a estudiar hoy. Y luego ya vino la Revolución Rusa de 1917. Bueno, este es realmente el estrecho Intermaris, que es el estrecho que hay entre el mar Báltico y el mar Negro, que fue lo que diríamos hoy Polonia y Ucrania, del Báltico al Negro, o de la desembocadura del Volga hasta la península de Crimea. Este es el istmo que podríamos decir que une la península de Europa con el continente asiático. Bueno, de los reyes rúricas de la dinastía de la Rus de Kiev, hay uno importante, que es Vladimir el Grande. ¿Y por qué es importante? Porque se convierte al cristianismo ortodoxo. Toma la religión del Imperio Bizantino. De esta forma no toma la religión solo, tomará religión, tomará costumbres, tomará arte y tomará esposas. De esta manera podemos decir que Bizancio desaparece, pero que en cambio las costumbres bizantinas van a perdurar hasta hoy en el mundo de Rusia, porque hoy en Rusia sigue siendo cristiana ortodoxa, teniendo iglesias con cúpulas abollonadas del estilo bizantino, pintando iconos. Todo esta perdura hoy en la Rusia de Putin, perdura. Entonces, y esto se lo debemos todo a Vladimir el Grande, que en el siglo X decidió convertirse al cristianismo. Después tuvimos la gran invasión de los mongoles, cuyo jefe Genghis Khan fue el que ya hemos dicho que asoló toda Europa. Bueno, de entre los príncipes de Moscú, hay el segundo de ellos, va a ser el príncipe Iván el Calita. Se llama el Calita porque es el de la bolsa, porque Calita es bolsa en ruso, y significa que fue el recaudador de los canes de los mongoles. De esta forma recaudaba para los mongoles los impuestos de los estados feudales, pero a su vez él iba recopilando tierras, comprando tierras, convenciendo a gente que se uniera al Principado de Moscú. De esta manera fue creciendo, y será mucho más importante cuando llegue Iván el Terrible. Bueno, pues el siguiente príncipe de Moscú va a ser aquel que vivió en la época de la peste bubónica, que asoló también toda Europa y retrasó el desarrollo de la modernidad durante un siglo. Este es un cuadro de Plieger el Viejo, el Viejo, que dice que la muerte no distingue a nadie, el triunfo de la muerte. Es que realmente la muerte, el COVID,
los ríos que se salen, son cosas que no podemos controlar. Bueno, pues esto es lo que nos quiere contar Pietro, el viejo, diciéndonos que esta muerte es para todos, para el rey y para el vasallo. Bueno, ya llegamos al Zarato de Moscú, dos representantes importantes. El más importante, Iván el Terrible, que era tan terrible que mató a su hijo heredero. Quedó como heredero un hijo suyo llamado Teodoro el Campanero, que ya el nombre indica que no tenía unas dotes de mando excesivamente buenas, y que por eso le sustituyó el cuñado de Iván el Terrible, el marido de su hermana María, que fue Boris Godunov. Bueno, pues Boris Godunov fue un rey, un zar que lo hizo bien, pero era un poco receloso, dado que no tenía sangre rúrica y se sentía como en inferioridad de condiciones. Bueno, decimos que Iván el Terrible mató a su hijo, esto fue una cosa terrible, pero hizo otra cosa importante, que fue conquistar el zanato de Siberia y de Astracán. De esta manera, Rusia pasó de ser un estado pequeño en el istmo Intermaris a ser el estado más grande del mundo tras conquistar el zanato de Siberia. Aquí tenemos a Boris Godunov, convertido en zar. Bueno, luego ya vienen los Romanov, un importante Romanov, el tercero, Pedro I el Grande, que traslada la capital de Moscú a San Petersburgo y que inicia unas reformas muy importantes en los territorios rusos. Le va a seguir Catalina II la Grande, que era la esposa de Pedro III, pero que su marido era poco relevante y ella muy relevante. Entonces ella tomó el poder, se juntó con Potiomkin, que era un sabio hombre de Estado. Fueron amantes, pero luego dejaron de ser amantes, porque ella era una mujer muy lasciva, que andaba siempre con unos y con otros, y Potiomkin no la abandonó, siguiendo a su amigo y su consejero. De esta forma, Catalina hizo también grandes reformas. Bueno, las que le permitieron los nobles rusos, que no tenían grandes reformas. Bueno, pues y ahora viene otro zar, Alejandro I, que va a ser importante por su relación con Napoleón. Estamos ya en el siglo XIX. En el siglo XIX, Europa entera se ha unido contra Napoleón, porque si bien Napoleón se ha autonombrado emperador, siguen las leyes de la Revolución Francesa imperando en Francia. Y el resto de Europa, con monarquías absolutas, no quieren que esto ocurra. Entonces, en el Congreso de Viena se decide crear una serie de coaliciones contra Napoleón. Van a ser 7 coaliciones. Bueno, pues en alguna de ellas intervinieron los rusos, en otras los españoles, no siempre los mismos. Alejandro I era muy amigo de Napoleón, pero claro, cuando empezaron las coaliciones tuvo que ponerse de parte de los reyes absolutistas, como era lo que tocaba. Bueno, pues hay un detalle al final de la 7ª coalición, que es la que ya Napoleón muere en Elba, que es la de los decembristas de la Plaza del Senado en la época de Nicolás I. ¿Quién son los decembristas? Los decembristas son aquellos militares que fueron a luchar contra Napoleón en la 6ª coalición, en la cual Napoleón fue vencido. Estos militares eran de la familia de los boyardos, es decir, de los títulos nobiliarios de sangre en Rusia. Pero cuando fueron a Europa encontraron una cosa muy diferente. Y cuando regresaron a Rusia, quisieron imponer en Rusia unos regímenes como los que habían visto en Europa. Y para esto hacen un plante ante el zar Nicolás I. El plante resultó inoperante. ¿Por qué? Porque aunque ellos no dispararon ni protestaron, sí salió un general que había sido general de ellos en la coalición contra Napoleón, pero uno de los decembristas disparó y mató al general. De esta manera el zar lanzó las tropas contra ellos y hizo muchos prisioneros. 5 de ellos les condenó a pena de muerte. Fueron muertos y hoy son unos héroes en Rusia. Bueno, y luego ya estamos en la dinastía. Hemos hablado de Pedro I, hemos hablado de Catalina la Grande, hemos hablado de Pablo, hemos hablado de Nicolás I y ahora nos toca hablar de Alejandro II. Después hablaremos de Alejandro III y por último ya del último zar, Nicolás II, porque Miguel II apenas toma poder. Bueno, Alejandro II es un zar progresista e intenta el abandono de la servidumbre, que es el gran problema. En la época de Iván ya se había prohibido cambiar de dueño, tan solo se hacía un día al año, el día de San Jorge, lo cual estableció ya la servidumbre, que era una cuestión que siempre había estado arraigada al mundo ruso y que era el único estado del mundo, de Europa, que quedaba servidumbre. Alejandro II quiso abandonar la servidumbre,
pero realmente las cosas no les fueron muy fáciles. Aquí tenemos a Alejandro II y aquí le tenemos con el breve romance que mantuvo con la reina Victoria de Inglaterra. La reina Victoria de Inglaterra se conocieron, tuvieron un pequeño romance, pero los ingleses, horrorizados, escondieron a la princesa entonces en el castillo de Windsor y no permitieron que esto andara más camino. De esta forma pues, se eliminó la relación. Bueno, recibió una educación de gente bien, de rusos de muy buena familia y parecía un chico aficionado a la caza, al baile, a las fiestas. Pocos se imaginaban que iba a ser un líder muy grande, un líder capaz de intentar por lo menos las reformas en Rusia como lo había hecho Pedro I el Grande. Bueno, aquí tenemos a Alejandro cuando sube al trono y decide notificar a sus súbditos que la política rusa va a cambiar. Bueno, pues es el día de su coronación en el Palacio de San Petersburgo y entonces empezó un periodo de reformas alentadas por la opinión pública, implementando las reformas con la ayuda de la gente educada. Quienes se oponían a la reforma eran los gobernantes, porque consideraban que era un país agotado y humillado por la guerra. Los boyardos no querían reformas, querían las clases educadas. Bueno, pues, ¿cuál fue la primera y la gran reforma que se tuvo que imponer? Acabar con la servidumbre de la gleba. ¿Qué es la servidumbre de la gleba? La servidumbre de la gleba es el concepto según el cual el campesino no es un trabajador a expensas del señor, sino es alguien sobre el cual el señor tiene posesión. Es decir, el campesino es en posesión del señor. El señor manda de él. Y el que nace en un lugar no podrá cambiar de él nunca, porque está como ligado al señor de manera de por vida. Esto se intenta terminar. ¿Por qué? Porque es el único lugar de Europa donde existe. Era un gran problema para el mundo ruso y Alejandro II mostró una diferencia con los anteriores tales, con su padre en concreto, de querer cambiar esto. Aquí vemos, por ejemplo, como un eclesiástico que tiene unas tierras y que tiene a estos campesinos como esclavos. Él es el dueño de las tierras. De hecho, se hace acompañar de un hombre del ejército. O aquí vemos como un hombre del ejército intenta golpear a los campesinos para que el trabajo sea más fructífero. Es decir, decíamos que el campesino es del señor. Y aquí vemos un sello que nos indica esto, la venta de un campesino, o una campesina en este caso. Este es el señor, el boyardo, ante él un caballero que quiere comprar a esta campesina. El boyardo tiene la posibilidad de vender a una de sus siervas a esta campesina. Y también tenía el derecho de pernada, que consistía en, si una chica se iba a casar y él le parecía que era una chica guapa, pues él tenía derecho a pasar con ella la primera noche. Bueno, realmente había una violencia extrema contra los campesinos. Esto se veía en muchos dibujos de la época y la emancipación era algo muy importante. Pero la emancipación no era solo una cuestión humanitaria. La emancipación es una cuestión económica, social y política. Si no hay dinero, si no hay una sociedad que está de acuerdo y si no hay una política que lo apruebe, la emancipación, por mucho que el quiera, va a ser muy, muy difícil de conseguir. Bueno, pues cuando se intenta abandonar la servidumbre se piensan en dos formatos. Un formato que consiste en que los trabajadores sigan dependiendo económicamente ya solo del señor. Y otro más avanzado que creaban unos campesinos con propiedades libres. Es decir, eran como autónomos que tenían una tierra que era del señor, pagaban un alquiler por esa tierra y de esta manera pues ellos estarán completamente libres de vender sus cosechas y de poder negociar con ellas. Este es el modelo que prefiere el zar y así se lo hace saber a sus ministros. Aquí tenemos el recibimiento que se le hace al zar cuando él habla de esta manera de servidumbre. Aparte de esto, crea otras reformas. La reforma, por ejemplo, del ejército. También creó una administración semejante a la del modelo francés y además elaboró un régimen de gobierno local autónomo con asambleas electivas. Es decir, que va a empezar a aparecer el concepto de elección, el concepto de libertad en el vocabulario ruso. Hace una nueva política rural y municipal y además una cosa súper importante, abolir la pena de muerte. Bueno, pues lo que pasa, lo que ocurre casi siempre, los trabajadores quieren más, consideran que era poco lo que les daban, sus condiciones de trabajo seguían siendo malas, las minorías nacionales querían mayor libertad y se crea una agitación revolucionaria tremenda.
Entonces Alejandro II, ante estos movimientos, pues decide una política mucho más represiva. Aquí tenemos a Alejandro II con María de S., su esposa. Aquí la tenemos con sus hijos. Bueno, María de S. muere, es un matrimonio bien avenido, pero él tenía un amante, esto debe ser una costumbre muy extendida en aquel momento, de la cual tenía también hijos, Catalina de Dolgorovich. Entonces la nombra princesa y bueno, pues entra a formar parte de la vida ya del monarca, del zar. Bueno, pues aparte de esto, Alejandro II también implementó muchísimo las relaciones internacionales. De hecho, tenía una amistad buena con el presidente de los Estados Unidos, Lincoln, y se vio con él en alguna ocasión. Bueno, es interesante observar que habiendo sido un zar muy liberal, habiendo mantenido propuestas liberales, fue muchísimas veces intentó sufrir intentos de asesinato. En este caso se debe a que el movimiento de izquierdas ha crecido mucho, los descontentos se proliferan y en uno de estos el zar muere por una bomba en 1881. Había hecho como cada domingo, había ido al cuartel de Manegué a revisar las tropas. Y cuando está yendo, se acerca un hombre con un abrigo, llevaba un artefacto, lo lanza sobre el coche del zar y el zar muere. Aquí tenemos al zar renovador que ha muerto. Bueno, le sigue Alejandro III, que es un zar excesivamente conservador, muy conservador. Era realmente uno que quería ser el padre de todos los rusos. Entonces quería ser un pacifista y entonces lo que hace es tratados de paz con los extranjeros. De hecho le llamaron el pacificador porque en su época no hubo revueltas ni hubo guerras. Contrajo Dinamarca con la princesa Dagmar de Dinamarca y fue un matrimonio también muy bien avenido, pero padeció una nefritis y murió muy pronto dejando a su hijo Nicolás II completamente despistado para liberar una nación que está sufriendo profundos cambios. Este es el zar con sus hijos y es heredado por su hijo Nicolás II. Bueno, este fue el último realmente zar de todas las Rusias hasta la Revolución de 1917. Desde muy temprana edad era un hombre tímido, manejable, le gustaba mucho la escuela inglesa, le gustaba cabalgar, hablaba inglés, francés, alemán, le gustaba la danza, adoraba la historia. Él mismo decía: no estoy preparado para ser zar, quizá nunca quise serlo. No sé nada del arte de gobernar, ni siquiera sé la forma en que debo hablar con los ministros. Fue manipulado por todos sus tíos, fundamentalmente por el Kaiser Guillermo II, que se portó con él de manera deshonrosa, ya que le hizo declarar la guerra a Japón, lo cual fue un consejo muy malo, porque fue realmente que le precipitó en la máxima de sus fracasos. Aquí tenemos al Kaiser Guillermo II, tío de Nicolás II. Contrajo nupcias con Alice de S. Alice de S. era hija de la princesa, era nieta de la emperatriz de India y reina de Inglaterra, la reina Victoria, hija de su hija Alicia, y era portadora de la hemofilia. Tuvo una muy buena relación con su esposo, se quisieron mucho, fue un matrimonio muy bien avenido. Es el día de su boda en el Palacio Real, es el día de su coronación en la Catedral de la Dormición. Bueno, aquí los tenemos al matrimonio y aquí los tenemos con sus hijos. 4 hijas y un hijo. Las hijas fueron Olga, Tatiana, María y Anastasia. Y el hijo fue el zarevich Alexei, que era muy amado por su padre porque lo estaba esperando. Era el pequeño, pero que nació con hemofilia. Estableció excelentes relaciones con Francia y con Alemania, pero siguió los consejos desafortunados de su tío Guillermo II, el Kaiser de Alemania, y entró en guerra con Japón. Bueno, este es un personaje del que me gustaría hacer un comentario. Rasputín tiene muy mala fama. Yo pienso que Rasputín era, pues, no sé, pues, un curandero, no más. Y como curandero entró en la corte, porque él dijo que a través de la hipnosis él podía curar la hemofilia del heredero. La zarina se puso a sus pies. El zar también, porque querían la salud de su hijo.
y los consejeros pensaron que estaba ejerciendo una influencia nefasta sobre el zar y la zarina y decidieron, junto con una parte del mundo británico, deshacerse de él. Aquí lo tenemos con Alejandra y sus hijos y con la institutriz. Bueno, pues ya hemos dicho esto, que pretendía curar por la hipnosis y fue arrojado y encadenado al río. Se pensó que el servicio secreto británico estuvo involucrado en la muerte de Rasputín, que yo pienso que más que entrar en el mundo político y social de la vida de los zares, lo que fue, entró en el mundo afectivo, y el zar y la zarina se mostraban muy agradecidos con él porque pensaban que estaba en sus manos la vida de su hijo. Bueno, hemos dicho que la reina Victoria es la que propaga la hemofilia. Aquí la tenemos a la reina Victoria, emperatriz de las Indias y reina de Inglaterra. Pasó la hemofilia a la familia real alemana, española y rusa. Su hija Alicia se la pasó a su hija, a la princesa Alix de Hesse, esposa de Nicolás II, y esta se la transmitió a su hijo, que fue enfermo desde los pocos meses de vida. ¿Qué es la hemofilia? Un trastorno hemorrágico relacionado con el cromosoma X. Bueno, todos sabéis que tenemos dos cromosomas, X e Y, las mujeres XX y los hombres XY. Es una enfermedad recesiva, es decir, que han de estar contaminados todos los X para poder padecerla. Cuando es una mujer, si tiene un cromosoma X enfermo, tiene otro X que lo protege. Entonces no puede ser hemofilia, será portadora. Pero si es un hombre, no tiene otro cromosoma X que proteja al enfermo y entonces será enfermo. Es decir, las mujeres serán transmisoras y los hombres serán enfermos. Aquí tenemos un hombre sano, como es el caso del zar, y una esposa enferma, como es el caso de la princesa Alexis. Y aquí tenemos al hijo enfermo, el zar, el heredero enfermo, porque tiene la X enferma y la Y no le protege. En cambio, si es una mujer, como tiene otra X y la protege, ya no padece la enfermedad. Es decir, mujeres transmisoras, hombres enfermos. Aquí tenemos al Zareich, enfermo de hemofilia. Bueno, durante la época de Nicolás II, las actividades revolucionarias crecieron muchísimo, muchísimo. Tanto es así que apareció la revolución de 1905, que fue una abortada, no llegó a todas las tierras de Rusia, pero que preparó el camino maravillosamente para que eso no ocurriera en la de 1917, en la que se abolió la monarquía. ¿Qué es la Duma? La Duma es el Estado de Diputados de Rusia. Bueno, pues el Congreso de los Diputados. Esta Duma en un principio fue imperial, es decir, que eran tan solo la gente que eran boyardos o muy cercanos al emperador, los que formaban por parte de la Duma. A instancias del pueblo, esta Duma se hizo electa y popular, de manera que ya podían entrar a formar parte de la Duma pues los obreros, los campesinos y la gente que no era noble o cercana al zar. Pero ¿qué ocurría? Que hubo 4 Dumas, pero realmente Nicolás les fue engañando, porque siempre mantuvo el poder, porque él era el que nombraba a los ministros, él era el que abría la Duma, el que la cerraba y el que tenía que aprobar en última instancia las leyes. De esta manera todo tenía que pasar por él. Y aunque en 1905, tras la Revolución de Octubre, prometió introducir libertades, realmente tanto el poder legislativo como el control del Estado quedó siempre en manos del zar. Tenía una firme voluntad de ser autocrático y el zar pues seguía designando a los ministros de la Duma. Podía cancelar y abrir la Duma cuando a él le pareciese. Esto es la Duma rusa, aquí está la Duma rusa. Bueno, pues esto hizo que muchos se mostraran descontentos y muchos de ellos fue Lenin. Lenin estaba dolido porque su hermano, un abogado, que había participado en unos atentados del abuelo de Nicolás II, de Alejandro III, pues lo habían matado. Entonces él estaba siempre muy descontento. Entonces Lenin empezó con actividades subversivas y fue detenido y mandado a Siberia. Salió de Siberia, no sabemos muy bien cómo, pero salió de Siberia y marchó a Inglaterra. Y fue en Inglaterra, junto con Trotsky, donde fundó el Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista no se funda en Rusia, se funda en Inglaterra, en el exilio de Lenin junto con Trotsky.
esta fundación del Partido Comunista, la pobreza del campesinado ruso, la aparición de sindicatos en las industrias rusas y la guerra contra Japón, aquella guerra que fue inducida por el Kaiser Guillermo II y que llevó al más profundo de los fracasos al zar Nicolás II. Bueno, pues intentó frenar en Manchuria el avance japonés y de esta forma él pensó, si yo gano la guerra, estabilizaré tanto la situación interna como externa y tendré una gran preponderancia internacional. ¿Qué no ocurrió así? Vencieron la guerra los japoneses, además de una manera incuestionable, y la flota rusa fue hecha polvo. De esta forma, pues ya realmente los días de los zares estaban contados. Y aquí tenemos a la familia real, las 4 hijas, el niño enfermo de hemofilia, y el día 16 de julio de 1918, en el sótano de la casa de los zares, mueren Nicolás, su esposa, su hijo, sus 4 hijas, el médico de la familia, un criado personal, la camarera de la emperatriz y el cocinero de la familia. Todos fueron ejecutados por los bolcheviques en sótanos de la casa en 1918. Bueno, aquí tenemos el momento de la muerte, pintado en la actualidad. Y aquí tenemos al último, el hermano de Nicolás II, iba a ser el último zar, pero realmente Miguel no le dio tiempo de tomar posesión de la corona. Muchas gracias y hasta el próximo día.